Senhores, como estão? É um gosto, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou El Morel Luiz e com estas belezas aqui, com um shalom também espetacular. Não te olvides, esta beleza deste procedimento. E vamos a deixar aqui nossas vasijas. Vamos a ver de los párrafos 11 ao 13. É a segunda parte da classe número 6. Estamos aqui em Bechalá. Estamos vendo como o Eterno extrai, como Ele saca, como Ele arranca o alma em certas condições. Vamos a continuar vendo. Em aquele caso, onde o Zohar trata que ele indicou, mira, ¿sabe qué? Nem todas as pessoas cumprem o Tikkun. E isso não quer dizer que é um elemento que cada um que partiu temprano é porque cumpriu todo o seu Tikkun. E o Zohar disse, não, há pessoas que não cumpriram o Tikkun e são extraídas. Então, ele deu o primeiro caso, hemos visto, por causa da sociedade ou por causa da família, elementos onde a alma pode echar-se a perder. Então, se um acto de extrema benevolência, o Eterno la sacou do mundo. Vamos a ver agora a continuação. Outro caso mais dentro destes que não chegaram a cumprir su Tikkun. E antes que vayamos allá, observa, temos a festividade de Tu Bishvat. Estás observando aqui, Tu Bishvat. É o nome da festa. Vamos a colocarlo aqui arriba. Tu, isto não é o pronome personal em espanhol, é o numeral 15, la tet vale 9 y la va vale 6, por eso hay estas dos rayitas. Entonces el 15, la bet es la preposición y Shevat es el nombre del mes. Entonces tú, bish, está viendo aquí, bish, B-Yud, la Shimuda, bish, vat. Aqui ele tem dagesh, então nós outros vamos a quitar el dagesh, este ali, tu, bish, vat. É a festividade. E observa um detalhe, porque nesta festa tem que haver uma coisa que se chama bueno. Ela tem que ser buena a festa, tem que ser espetacular. Isto de aqui está uma hermosura. Hemos visto aqui os três mundos com suas vasijas, com suas frutas hemos abierto. Então, a festividade tem que ser buena. Observa o que vamos fazer. Estás vendo? Tet, vav, bet. Se eu uno as duas, que palavra eu vou formar? É a palavra tov, bueno. A festa tem que ser buena. Estás vendo aqui, tov, e aí queda shin, bet, tet. ¿Es bueno o no es bueno? Es espectacular y es tan bueno que, observa, estos son los mejores frutos que podemos comer. Este es superior a cualquier fruta que coloquemos en la mesa, sea del mundo de Asia. Eu me quedei para cá, ahorita está parcelada, ela queria balhar. Não foi ainda baralhar. Del mundo de Asia, del mundo de Etzirá e del mundo de Beriá. ¿Estás vendo como se ha hecho um exercício? Esto. ¿Por qué están las frutas? Porque trabajamos um elemento físico, estou fazendo um movimento de comer, saborear, dar berajá, e estou bajando secretos que também me alimentam minha alma. Estou fazendo as duas coisas a la vez. Então, bem-vindos a la classe. E havíamos visto em la classe anterior, em la primeira parte, que um dos motivos por que o Eterno quita as pessoas a temprana idade é porque ele cumpriu su Tikkun, era ele número 1, cumpriu aquilo que ele havia a ser, su correção, e ele é imediatamente sacado, independente da idade que tenha. E se ele logra fazer isto, mira, recém-nascida, então são coisas que têm que ver com o tribunal, com 2 anos, 5, 7, 13, cumpriu seu Tikkun, ela se foi. Pero o Zohar também vê um segundo caso ali, que ele reconhece que há muitas pessoas que falecem a temprana idade sem haver cumprido seu Tikkun. E entre este segundo elemento, entre os que têm uma partida temprana, pero não cumpriram su Tikkun, el Zohar vai mencionar 2 casos. E hemos visto o primeiro, não? Que qual é? Que ele é uma alma tão elevada
E ele se encontra em uma situação, seja de família como de sociedade, onde o Eterno quer protegê-lo. Então, em um acto de recé, de bondade, ele quita essa alma que é elevada, aunque ele não haya hecho seu processo de correção de tikkun completo. Este foi o primeiro dentro desses elementos que há de los dois casos, de aqueles que não cumpriram o tikkun. Este foi o primeiro que hemos visto no final da primeira parte da classe número 6. Deus, em uma ação que é pura bondade, ele saca, ele quita a alma desta pessoa do mundo, não? Por supuesto que nós não vemos isto como um acto de bondade divina. Não logramos compreender isto, já que no físico, mira, choramos, sofrimos sua partida, nos desconsolamos, passamos um período de muita agonia, muita tristeza, muitas lágrimas. El Zohar explica que desde o ponto de vista espiritual, esta é uma ação de extrema benevolência para com aquela alma que era muito elevada. O Eterno está cuidando da alma. E hemos visto o gráfico, não é? Como todo isso ocorre, todo repassando. Agora vamos ao caso número 2, que é a letra B. Este segundo caso, ele é muito parecido ao primeiro. Os padres da persona têm algo de equivocado. Esto, nuevamente, a persona é uma alma elevada. A família onde ele nasceu, os padres, tem alguma coisa complicada, ¿estás vendo? Se vai reestruturar todo o processo de la bajada de las almas a este mundo. Estamos en la Parashá Beshalach, esto da un giro completo, este es el resultado de las dos tablas de los 72 nombres, del lado de la izquierda que corrige, del lado de la derecha que equilibra esta corrección. El alumno vaya haciendo el ejercicio, encuentre en la tabla de la derecha, ¿ya has lo visto? Hágalo, deje en los comentarios. Es bien importante, estamos viendo cosas densas del Zohar aquí. Entonces, los padres, en este segundo caso de la persona, tienen algo de equivocado, tienen un cortocircuito. No te olvides, todos son almas, esto. La familia puede tener el papá y la mamá de una raíz del alma y el hijo que bajan puede ser que no sea de la misma raíz del alma. Tiene una cantidad de posibilidades. Entonces aquí, en este segundo caso, el problema son los padres. Y la premisa del Zohar del análisis sigue siendo la misma. Nuevamente, la persona es una alma súper elevada, pero ella nace en una familia. Ahora, estamos dejando un poquito la familia de forma general del caso anterior y la sociedad en su parte general para entrar más en lo particular. Ella nace en una familia que tiene algo muy complicado y Dios le saca a esta alma antes de su tiempo para guardarla de cortocircuitos futuros. El Eterno guarda y protege essa alma. Mira que regras que desconocimos. É uma classe densa, não? Então, estes dois casos reestructura, mira, todos os conceitos que temos hasta agora, seja sobre o livre albedrío. ¿Se acuerda de la primera parte? Va a trabajar del libre albedrío. Al quitar el alma, el Eterno está pasando por encima del libre albedrío, por ese acto de benevolencia. Mira, cambia los conceptos sobre la bajada del alma, sobre su tiempo de vida aquí abajo, cambia todo. Eso es bonito, esa pasión. ¿Estás viendo el resultado de las dos tablas cuando trabajan juntos y en conjuntos? No son nombres separados, no es para pedir cosas, para corrección. El Zohar cita un ejemplo para ese caso número B, aquí el número 2, ¿no? Él va a tomar el elemento de Abraham, ¿no? Esto, y no que Abraham partió temprano, no fue este el caso, ¿no? Está haciendo, el ejemplo que le va a tomar es de Abraham. ¿Por qué Abraham es un gran ejemplo? Porque él nació en una familia de idólatras. Pero ¿dónde está el ejemplo si el Eterno no le sacó a Abraham ni lo llevó antes del tiempo? Es que Abraham logró superar ese problema de idolatría que había en esta familia que era muy complicada.
Y más que traer esa historia, es que detrás de esta metáfora, ¿no? La historia que hay es justamente esta, mira, Abraham logró el cometido. Se imaginó, el mundo espiritual estaba con todos los ojos puestos ahí, porque si caso se viera que iba a ser imposible, podía extraer el algo, ¿no? Y ella consiguió, ella superó en una familia extremadamente idólatra. Tenemos el video del horno caliente explicando de la familia y todos los contratiempos. Les va a encantar, los niños se van a divertir con el video. Se imaginó la tensión que había. Por eso es que Abraham es el primer monoteísta. Él descubrió la existencia de la verdadera espiritualidad, siendo hijo de un idólatra. Se imaginó, y nosotros ¿qué hacemos? Nos reclamamos y nos quejamos, y oramos y hablamos y no estamos contentos y reclamamos sobre que tengo una familia que no me ayuda, toditos son idólatras, yo no consigo servir al Eterno, no consigo estudiar, no me deja, no puedo hacer Shabbat. Y mira cuántas excusas nos ponemos. ¿Sabe por qué ponemos todas estas excusas? Simples, es que queremos un código mágico donde podemos estar protegidos en medio de esta familia que no nos gusta, donde nos tocó nuestra parte del tikkun. Queremos un código mágico que convierta a nuestros padres y todo. ¿Estás viendo? Abraham superó todo esto sin usar un único código, y todo el universo estaba atento a una presión extrema. ¿Se imaginó? Cuando llegamos delante del tribunal, el tribunal nos pregunta cómo les fue conseguir. No, la familia era complicada, todo el mundo era idólatra, no me dejaban estudiar, yo no podía celebrar festividades. Y cuando yo quería hacer algo, les colocaban aquele sonido ensordecedor y hacían sus cosas y sus reuniones. Y el tribunal solo va a escuchar. Muy bien, ya terminó la exposición. ¿Qué más? Cuenta más. ¿Por qué no conseguiste? Es que tenían sus fiestas paganas que venían. No conseguí, intenté, no conseguí. No me digas, en serio. ¿Conoces a Abraham? Pues Abraham estaba en una situación peor y logró. ¿Cómo tú me explicas? No colocaste fuerza. Y a veces estamos enfocando hacia el camino equivocado. Y los maestros no se dan cuenta y nos direccionan más hacia el camino equivocado. ¿Sí? Nos alimentan más esas cosas con elementos mágicos para poder salirse del problema. Estamos en abracadabra. Lo que yo hablo, yo voy a crear. Eu devo de deixar de estar me quejando e vendo solo el lado negativo de las cosas. De la vuelta, vea el video que tenemos del horno caliente de Abraham. Con todas las escenas, está ahí editado, te va a encantar. Y las cosas que tuvo que hacer Abraham para superar todo eso. Vea con los niños porque les va a encantar. Aprenda el ejemplo de Abraham. Él nació en el medio de una familia idólatra y logró llegar al monoteísmo, descobrir que hay un solo Dios. Ele não partiu em 2, 3 partes, não formulou conceptos de un nuevo sistema religioso. Ele no hizo eso. Y ha hecho un trabajo tan bueno, pero tan bueno, que con sus acciones, no palabras, sus acciones, ¿qué ocurrió? Su padre se le cayó el velo y descubrió, ¿sabe qué? Mi hijo Abraham tenía razón. Si piensas que tus padres o tus parientes te están haciendo la vida imposible, el padre de Abraham, cuando llegó a su tienda y vio todo quebrado, todo destrozado, él no pensó 2 veces y fue donde el Nimrod ha dicho, ¿sabe qué, rey? Usted estaba en lo correcto cuando me has dicho con tus adivinos que este hijo era muy problemático y debíamos eliminarlo. Usted tiene razón, aquí está él y te lo entrego, porque el muchacho atentó contra nuestra fe, rompió nuestras imágenes, está atentando contra nuestra libre libertad religiosa, está haciendo estragos en el reino. Lo tenemos que eliminar, estoy plenamente de acuerdo. Eso ha hecho el padre de Abraham. Nuestros papás, ex o Z motivo, no tienen sus cosas y no nos dejan y nos complicamos. No llegaron a este punto extremo.
Y el Zohar cita ejemplos, ¿no?, donde el hijo parte antes de su tiempo, porque el padre es un gran perverso. Ahora tengo que entender essa parte, esse conceito de perverso. Eu tenho que sacar todo o que é religiosidade da cabeça. Eu não posso entender as terminologias com religião, não? O detalhe do caso é que o padre ou os padres têm algum cortocircuito, algum pecado. Aí vem outro problema. Este pecado não é no sentido religioso, não é pecado de problema de questão de religião. Esto de aquí es que son almas muy complicadas que bajan. Esto ya tienen allí sus observaciones en su currículo, ¿no? Son almas complicadas. Y no pueden entender, ¿no? Y porque às vezes é difícil compreender, mira, estas metáforas ni la exposición del Zohar. Y el Zohar le va a citar ejemplos, encuéntrelos también. Mira, dé una miradita en la Tanaj, en la Torá, ¿sí?, donde hay ejemplos en donde el hijo parte antes de su tiempo de este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre es un gran perverso. Eso no quiere decir que, ¿sabe qué? Mis papás son así. No, 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 no. No hagas casos aislados. El alma que vino a esta familia es un alma muy elevada. Estos padres, esa terminología que está aquí, es que ellos tienen una alma complicada, ela es compleja, ela viene con un ticún difícil, se enredan, ¿no? Y el alma vino a esta familia. El detalle del caso es que el padre o los padres tienen algún cortocircuito que arreglar ya de hace rato que no logran, ¿no? La terminología que se usa às vezes es pecado, pero no es el pecado en el sentido religioso, ¿no? Yo tengo que sacar la religión, si no voy a lograr entender los conceptos aquí, o pecado o perverso, ¿no? Y no se puede entender esas metáforas ni la exposición del Zohar con mi cosmovisión religiosa. Yo necesito sacarla, ¿no? Pecado no es en el sentido religioso de haber cometido algo, alguna transgresión, no. Es una complicación del alma. Esto ya de varias encarnaciones que viene arrastrando el problema, ¿no? Pero pecado tiene que ser en el sentido cabalístico, como lo hemos hablado ahorita. Este término pecado aquí, o esa idea cabalística, es que son almas complicadas con un ticún complejo y vienen con un historial, ¿no?, donde el mundo espiritual ya los tiene así medio de ojo al char, que estás observando una alma elevada, muy pura, muy grande, bajo a esa familia. Y se imaginó, los conceptos empiezan a cambiarse. Y para que este pecado, mira, de esos padres que tienen esa alma complicada, no afecte al hijo o a la hija, este es quitado de este mundo antes de su tiempo. Todo esto ve el tribunal. Entonces el Zohar entrará más adentro en este tema y él va a exponer ciertas edades donde ocurre sacar esa alma. Él va a analizar sobre la base ahora un poco de edades, más que de fechas de edad. Entonces, en la Cábala sabemos que la mayoridad viene exactamente a qué edad. Exacto, lo pensaste muy bien, mira. 13 años para los chicos y 12 años para las chicas, ¿no? Y se acostumbra a hacer lo que se conoce como el Bar Mitzvah o la Bat Mitzvah. E o Zohar trata destes secretos de uma forma espetacular. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai colocar uma divisão mais para estas almas que partem deste mundo sem haver cumprido su tikkun. E esta divisão vai ser justamente o Bar Mitzvah. Então, ele vai ver hasta los 13 años para los varones, 12 años para las chicas, entonces de los 0 a los 12 años, y ele vai analisar um segundo caso, uma segunda miradita, depois del Bar Mitzvah hacia adelante. Então, eu quero que aprendamos uma coisa. Bar Mitzvah não é um juego, não é uma festa, não é que antes se hacía 15 anos, e agora entramos no judaísmo, não celebramos mais os 15 anos, celebramos Bar Mitzvah. Não funciona dessa forma. Estaríamos caindo em um sistema religioso. El Zohar vai dar uma pauta relacionada justamente a este Bar Mitzvah, que é um ponto divisório. Não se imaginou? Que coisa mais bonita! Temos
de los 0 a los 12 años o 13 años, ele vai analisar uma situação e de los 12 ou 13 anos hacia adelante uma segunda situação. Por isso a classe é densa, pero é apaixonante. Tudo é destas almas elevadas que agora estão em uma família e uns padres que são complicadíssimos, que têm um historial de alma complicado. Não é problema de corpo, não é o corpo, é o alma que está infundada em aqueles papás. Isto é importante entender. O Zohar llama isso, ¿no? Dentro da Cábala, são almas densas, são almas muito pesadas, são almas com muito ego, que vieram aqui abaixo e não conseguiram corrigir, porque uma vez bajado aqui era pedir e pedir e pedir. Não vayas a cair no mesmo cuentito de pedir, 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 utilizar códigos e chains para pedir e pedir. Empieza a prestar atenção. Se estás fazendo algo, estás fazendo um elemento de meditação, queres melhorar, estás usando um código, um chain, se é para pedir, para pensar e consulte a um bom maestro, porque tem que ser para corrigir, não é para pedir coisas. A alma destes papás é que elas são densas e pesadas, justamente porque estão llenas de ego, é pedir, 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 e pode echar a perder essa alma elevada. E estás observando, o Zohar, justamente aqui a causa do Bar Mitzvah, ele vai colocar um divisional mais. Estás vendo como há uma densidade grande? Essas são almas que partiram deste mundo sem cumprir su tikkun. Isso, e dentro dessas almas há dois grupos. Aqueles que partem do mundo sem cumprir su tikkun a destempo, seja por causa da família, não é o papai, mas da família, a sociedade que lo pode echar a perder, ou, em um caso, é a própria família, que são almas muito densas, muito pesadas, não? Então, ele vai marcar novamente o divisório. Então, o Zohar diz que quando uma chica falece antes de los 12 anos, ou um chico antes de los 13, probablemente, esta é a palavrita, probablemente. ¿Por quê? Porque há uma quantidade de fatores a serem analisados. É porque esta condicionante, mira, já que há alguma coisa em esta sociedade onde seus papás estão densamente apegados e vai echar a perder aquela persona, não? E os padres da persona tinham um problema. Esse problema é de ego, é ego muito, muito denso. São almas muito complicadas, não? Há exemplo destes em la Torá, em los Midrashins. ¿Se acuerda de la cidade de Sodoma e Gomorra? Com relação a esta cidade, há que entrar al Midrash. Não te olvides, a Torá escrita, ela infundou um secreto dentro de uma vestimenta chamada metáfora. Para abrir essa metáfora, necessitamos Talmud e Zohar. Sodoma e Gomorra foram destruídos por que motivo? Por causa de que em la cidade estava proibido ajudar a los demás, dar algo de comer a alguém, dar uma tzedakah, qualquer coisa era proibida porque era uma sociedade corrigida. E que disse o Midrash? Disse que uma niñita, ela tomou de su pão, um pouquinho de sua comida e foi a compartir com um necessitado. E quando a cidade descobriu, disse que tomaram aquela niña, lhe passaram com uma coisa dulce, lhe colocaram em cima de um hormigueiro e lhe deram uma morte nada agradável à niña. Esta morte desta niña, esse clamor, foi o que subiu hasta arriba a los oídos de Akadosh Baruch Hu. Não eram suas coisas de perversão que tinha entre eles, não. Foi por isto que os ángeles bajaram a certificar-se. Por quê? Porque Sodoma se estava querendo corrigir, porque tinham toda a tecnologia, todos os elementos, sem haver pedido ao Eterno que Ele corrigiera suas vasijas. Eles se corrigiram eles mesmos. E neste caso se está entrando nossa sociedade do século XXI. Se está querendo autocorrigir sem pedir a ajuda do Eterno, com este método, aquele mecanismo, assim, desta forma, e ali. Está se entendendo? Estos, Sodoma e Gomorra, foram destruídos. Mira, e é a niña, estás vendo? A niña tinha
tenía menos de 12 años. La sociedad lo iba a echar a perder. El Eterno, que hace, la arrancó, usó una escena, una historia no agradable, porque la sociedad y todo esto era una alma que no iba a conseguirse corregir, podía echarse a perder. Está haciendo su sentimiento de compartir, y era prohibido compartir las cosas con los demás en Sodoma y Gomorra. Y hemos usado del Midrash para ilustrar este detalle. Y el alma de la niñita fue sacada para evitar que se cortocircuitara con aquella contaminación, con aquella sociedad extremadamente corregida, ¿no? Y los ángeles vinieron a sacarle Lot con vida. ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo con Lot? ¿Por qué tuvieron que sacarle con vida y venir por él? Es que en Lot, dentro de sus dos hijas, estaba ¿quién? David, Amelech, dentro de la hija mayor y dentro de la hija menor. Iba a venir a futuro una de las esposas de Shlomo. Wow, el Eterno iba a unir todo. Eso está en la Megilá de Ruth. Creo que son entre la última o penúltima clase. Se explica ese detalle. Y lo puedes encontrar en nuestro canal. Ahí tú te diviertes, ¿no? Porque la Megilá de Ruth es espectacular. Te va a encantar. El Zohar también cita el ejemplo de Hanoch. Mira, quien partió antes de su tiempo de este mundo y se transformó en Metat, ¿no? En el ángel Metat. Y ahí se separa, Leo, ¿está viendo? El Ron o el Tron, ¿no? Esto. Él fue quitado para que la sociedad no lo contaminara. Un alma extremadamente elevada descubrió todos los secretos. Y este Metat, ele viu toda a correção, ele descobriu todos os secretos, ele abriu todos os elementos, se imaginou de punta a punta do universo, não? Ele escreveu um livro e este livro ele entregou a Kadosh Baruch Hu. O livro não está circulando aqui abaixo, o livro está ali arriba, se imaginou? Todo o que ele descobriu, ele entregou ao Eterno, e o Eterno le sacou antes del tiempo. Conoces la historia, ¿no? Esto partió temprano. Entonces, este es uno de estos casos donde Dios protegió, estás viendo aquí en el caso de Hanoch. ¿Y por qué lo hizo eso? Porque Hanoch descubrió toda la corrección, él vio toda la historia de la humanidad, él vio todo de todo. Y ahora el Zohar va a ver la segunda parte, cuando es de los 12 años a los 20 para las chicas y de los 13 a los 20 para los chicos. ¿Estás viendo cómo el Zohar va sección por sección, analizando, abriendo? Visto primero ali, antes de los 12 para los chicos, para las chicas, y antes de los 13 para los chicos, que era el primero. Y ahora estamos viendo después de los 12 a los 20 y después de los 13 a los 20. En este caso de acá, este caso no es por causa de la influencia de la sociedad o de los padres, ¿sí? Entonces, antes de Bar Mitzvah es problema del padre, puede ser la sociedad que tem mucho ego, muy densa, son vasijas con una vibración tremendamente baja. De los 12 a los 20 años ya no es más el problema de la sociedad o de los padres, más bien es porque realmente él cumplió su tikkun. Mira cómo los Zohar saca esas conclusiones. Mira, cuando él partió temprano entre los 12 a los 20 de las chicas o de los 13 a los 20 de los chicos, es porque él realmente cumplió su tikkun. Hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió su corrección. Y es retirado del mundo. No hay más razón de ser que esté aquí abajo. Eso, el alma no viene y se infunde en un cuerpo para pasarla súper bien aquí. No hay como exponer todos los detalles de estos mecanismos en la clase porque son muy densos. Hay muchos elementos, ¿no? El Zohar nos está dando un vistazo general. Y de todo eso podemos estar bien seguros, mira esto, bien afirmado de una cosa que sí podemos afirmarlo. Si alguien partió de este mundo a temprana edad y esta persona era buena, mira, independientemente del caso, si es el caso 1, 2, si es el caso A o B, si es el caso en números romanos 1, 2, independiente del caso, ¿sí? Se le partió temprano y realmente era una persona buena, ¿sí?
Uno no logra ver motivos aparentes por lo cual partió de este mundo aún siendo joven. No hay que pensar o procurar ver esto como un castigo. Y cuando está indicando aquí que él realmente era una persona buena, de repente el estado de nivel del alma de ella era un estado razonable, ¿no? Y el Eterno hace un acto de misericordia. Y no es por cuestión de castigo que lo sacó. Não é mais religiosidade. Eu não devo de ver isto como religião. Eu devo de entender os conceitos desde a Cábala. Ele é uma pessoa muito boa e não há motivos aparentes para verla sacada deste mundo, mas foi quitada. E não é por causa de um castigo, alguma coisa que ha hecho, alguma deuda pendiente de vidas passadas. Não é nada destas coisas. E sim podemos estar seguros, mira, podemos ter certeza de que isto sim que se ha hecho, que se les quitou a tempraneidade, é uma pessoa buena, sim, foi para bem de aquela mesma pessoa. El Zohar hace esta afirmação, mira, isto foi para el bem de aquela alma, por isso ela foi quitada antes de su tiempo. Y no hay un motivo aparente. Él es muy buena, todo. No es más problema ni del padre, ni de madre, ni de la sociedad, de nada. Esto foi procedido assim para o bem e benefício da própria persona del alma. Sempre que uma pessoa falece a temprana idade, é para benefício de aquela alma. Aquela alma está ganhando algo desde o ponto de vista espiritual, pero nós não conseguimos compreender, estamos chorando, pensamos que estamos perdendo, que alguém que não viveu e todos estes elementos. Não há que aferrar-se demasiado à vida quando o Eterno la quer extrair. E às vezes nos aferramos tanto que queremos darle vuelta ao mundo e vuelta à Cábala para impedir que esta alma jovem seja extraída antes do tempo, não? Hasta colocamos inimigos e energias e hacemos uma série de coisas que o Zohar diz que tenga muito cuidado porque podemos estar haciendo um dano irreparável a uma alma. Podemos estar intervenindo em um processo de extrema misericórdia do Eterno. O Eterno sabe, conoce, ele sabe o que está haciendo. Então, agora, por supuesto, os que quedam aqui abaixo sofrem, lloram, quedam inconsoláveis, quedam com rabia, harão luto, habrão lágrimas. E o Zohar disse que estas lágrimas são muito especiais. ¿Por quê? Porque todo esto generou um dolor tão grande, não se hemos oposto a essa partida, não hemos hecho mecanismos para impedir, para arrancar esta alma destas garras da morte, não hemos hecho nada dessas coisas, sencillamente estas lágrimas. O Zohar disse que tem um peso muito especial, não? Se imagina, porque não é fácil sobrelevar isso, não é coisa fácil. Há quantidade de midrashins e agadots dentro de todo o que é a literatura da Cábala que explica, não? Quando as pessoas se opuseram a estas partidas e depois as coisas quedaram complicadas para aqueles que quedaram vivos e deviam haver partido antes de seu tempo, não? Pero para el alma que partió sempre é um benefício. O Eterno está haciendo algo enorme para el alma. Le está impedindo de cair-se em coisas que lhe puedan echar a perder a beleza que tem. Não é uma punição, não é um castigo, não é algo forçado, é puro Gesed del Eterno que nós não conseguimos entender, porque temos o Gesed na cabeça, aún pensando em religião. E al ocorrer esta partida temprana dessa alma, mira, se hace, mira, a esta alma que está partindo, os que vão quedar vão chorar inconsoláveis e não vai haver cábala que los explique, nem nada que les haga entender, porque é duro, vão haver lágrimas, não? Pero a esta alma que está indo, mira, se hace algo
que le dará motivo de júbilo al alma, no a los que van a quedar aquí abajo llorando y haciendo el luto, ¿no? Mira, de júbilo, alegría para el alma. Ella fue, no se le dejó que se bajara y después no hubiera más forma de sacarla de allá. E esta classe foi densa, la número 6. Repasse ela e observa que às vezes nós, quando são nossos familiares, são nossos filhos, nos agarramos de unhas e dentes, hacemos uma guerra espiritual e nos colocamos a pelear contra shidins e uma série de coisas que às vezes não entendemos o que está ocorrendo para manter-lhe el alma viva. E às vezes nós arrebatamos el alma que el ángel de la muerte se lo estaba levando y pensamos que estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo un gran daño. Por eso hay que dejar esto, hay que hablar con quien sabe y entiende lo que está sucediendo. El Eterno conoce esto mejor. Hay midrashins que explican sobre esto. ¿Se acuerda cuando Israel estaba en el cautiverio en Misraim? Estaban construyendo ciudades para Paró. ¿Qué Paró hacía? Él hacía cementar a los niños en las construcciones. Se imaginou? Esto era inhumano. Dice que quando Moshe Rabbeinu viu aquello, ele foi allá e foi reclamar al Eterno. Dice, ¿cómo es posible que un Dios permita que se haga esto? Son niños inocentes, tienen toda una vida por delante. ¿Cómo les está permitiendo que hagan eso? Y el Eterno dice, Moshe, mira, tú no entiendes, tú no sabes, tú no consegues ler el alma. Y el Moshe, dale, no estoy de acuerdo. No permito y no me cabe en la cabeza que Dios sea así. Son niños inocentes. Y el Eterno dice, Moshe, tú no entiendes, no tengo cómo explicarte, no es así. Estos niños no es lo que tú estás viendo, mas ellos tienen todo un futuro por delante, son tu pueblo. ¿Cómo vas a permitir eso? ¿Sabe qué ha hecho Moshe? Discutió con el Eterno. Y el Eterno no aceptó sus quejas. ¿Y sabe qué hizo Moshe? ¿Sabe qué? Yo le voy a probar al Eterno que él está equivocado. ¿Y qué ha hecho Moshe? Él salvó a uno de estos niños que iba a ser cementado en la construcción ali vivo. La cosa era complicada en aquellos días. Y él guardó, ese niño se llamaba Minja, y dice que cuando Moshe siempre lo acompañaba, iba con él, Moshe lo cuidaba, porque yo le voy a mostrar al Eterno que el Eterno estaba equivocado. Mira, le voy a enseñar Torah, él va a aprender, va a ser un gran cabalista y todo aquello. Y el niño siempre acompañaba a Moshe, y dice que él vio cuando Moshe escribió la tabla y echó al río para que subiera el ataúd de ¿quién? De Yosef. Dice que este niño Mija agarró esa tabla y se la ocultó. Y dice que en aquel incidente de la construcción del becerro de oro, cuando echaron todo aquel oro al fuego, dice que este niño Mija fue allá, tomó esa tabla y echó al fuego, y esa tabla hizo que el becerro creara vida. Y el Eterno le ha dicho, ¿has visto lo que has hecho, Moshe? El niño que tú has salvado, que has quitado de las garras de la muerte, que tú has arrancado y que querías convertirlo en un gran estudioso, ¿estás viendo lo que él iba a hacer al futuro? Él causó el incidente del becerro de oro. Todos estos niños que murieron allá, ¿sabe por qué fue? Porque todos ellos iban a ser idólatras. Su vasija no iba a conseguir sostenerse, iba a echar a perder. ¿Me estás entendiendo? Señores, es complejo el detalle. Necesitamos empezar a entender bien cómo funcionan las cosas. Y toda este midrash, esa historia, se encuentra en el Humashim, mira, de la edición Yad Mordejai, con los comentarios de la casa de los Rebbe. Ella está en la Parashá Kitisa, capítulo 32, versículo 4, donde trae la historia con todas las referencias de este muchachito que se llama Mija, del incidente del becerro de oro. Mira, en los propios comentarios de los Humashins hay que leer, hay que estudiar. Y para quien tiene la edición del portugués, es la página 192, ahí está el nombre del muchacho, está toda la historia, con todos los elementos, están las referencias adicionales.
E a história é justamente quando Arão colocou todo o ouro que havia aí no fogo, e aquela multitude mixta, que eram magos egípcios, transformaram todo aquele ouro em um bezerro fundido. E aí também o segundo Midrash, que disse que nesse processo da fundição, Mihá, está dizendo aqui, Mihá, ele echou ao fogo a placa sobre a qual Moshe escreveu o nome sagrado e as palavras levanta toro. E isso hizo que o ouro em fusão se hiciera um bezerro fundido, não? Estão todas as referências, aqui ela vai levar ao capítulo 20, que também vai ter referência a esto, vai ter aqui no capítulo 12, 36, estamos no capítulo 12, versículo 4, é uma cadena maravilhosa de exposição a partir do Midrash. E é densa, a classe densa, e que bonito, está dizendo, sabe o que é Tu Bishvá? É lo bueno, está dizendo Tov, super bueno. ¿Qué cosa está haciendo? Los frutos que vamos a comer, ¿dónde ellos están? Esto, y entre esos frutos está entender también, y has visto fraccionar las partes por separado. ¿Qué ha hecho el Zohar? Tomó todo ese elemento de la partida temprana de un alma y las fraccionó por mundo, lo analizó bajo ópticas diferentes, separándolo por párrafos 1 y 2, después por secciones A y B, y después por los números romanos 1 y 2, entrando e abrindo e desmenuzando essas belezas. E hemos visto um detalhe de toda a complexidade que há. E uma vez mais, Tov. Isso, Tu Bishvá é Tov. Hay que passarlo super bem. ¿Te gostou del Midrash de Minchá? Ali quando ele salvou, tem toda uma história que você nem se imagina. A grande pergunta é, por que não se explica, não se ensina isso? Porque isso limpia a vasija. Senhores, shalom.